¿Qué temas hemos dado? Hemos dado. El primero fue hijos de Dios, ¿no? La relación del nuevo pacto con los hijos de Dios. Luego, ¿qué vimos? La palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Salud, hermanos. No, agua no. El agua se hizo para las plantas. ¿Sí vieron mi video de cómo voy a estar en las bodas del Cordero o no la vieron? Era viernesito, hermano, los tenía que hacer reír, ¿no? Faltó la coca, ¿verdad? Pero bueno, ya la tenemos aquí. Palabra de Dios. Y lo que vimos hace 8 días, el fundamento del cristiano, el arrepentimiento. Muy bien, los niños van a subir a su clase, amén. Dios bendiga a los pequeños. Amén. Y hoy vamos a ver, hermano, otro fundamento en la vida del cristiano muy importante, que se considera un músculo en nuestra vida espiritual. ¿Qué es un músculo? ¿Qué es un músculo? Una parte del cuerpo que para que esté bien, ¿qué debemos hacer? Debemos ¿qué? Ejercitarlo, ¿verdad? Entonces, si usted se quiere ver bien, ¿qué tenemos que hacer, Andrés? Ejercitarnos, ¿verdad? Entonces, hay un fundamento, hermano, en la vida del cristiano, el cual debemos de ejercitar, y lo vamos a aprender en esta mañana. Y el tema que vamos a ver hoy es la fe. ¿Amén? ¿Qué vamos a aprender? La fe, muy bien. Y el texto, por supuesto, principal, ¿cuál debe de ser? Exacto, Hebreos 11:1. Muy bien. Gloria a Dios. Debemos de ser bien prácticos, bien pilas, hermano. Cuando alguien anda ahí batallando con la fe, y usted luego debe decir la fe, ¿dónde habla de la fe? Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Versículo 1, muy bien. Vamos allá a la palabra del Señor. Ay, ando en Hebreos 1. Ay, no, qué menso. Ahora sí. Hebreos 11:1. ¿Listos? Todos juntos. Dice la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo nos asista para que podamos, Señor, entender este tema, Señor, y crecer en este fundamento, Señor, que tú nos has dejado, Señor, para nuestra vida espiritual, en el nombre de Jesús. Amén. Perdón, hermanos, que ande con es que se me bajó el azúcar hace rato, por eso se fue Joseph rápido a salvarme la vida. Entonces, por eso ando con la coquita, hermano. No crea que, ay, el pastor bien, ¿verdad? Amén. Ya tiene rato, hermano, que ando padeciendo de azúcar baja. Tenemos que aprender a orar, hermanos. Me cae. Que yo oraba y le decía, Señor, yo no quiero sufrir de azúcar alta. Yo no quiero sufrir de azúcar alta. A mí me da miedo esa enfermedad. Y mire, sufro de azúcar baja. El Señor nos oye, hermano. Amén. Así que usted órale, dígale que no quiere subir de azúcar. En general. Amén. No vaya a ser como el pastor. Entonces, dijimos que la primera palabra, el primer fundamento que predicó Jesús y los apóstoles, ¿qué fue? El arrepentimiento, ¿verdad? La segunda palabra del evangelio entonces es la fe, ¿ok? ¿Y qué es fe? Vamos a definirlo hoy así muy práctico. Fe es creer. ¿Qué es fe? Creer. Todas las palabras nos enseña la gramática, ¿verdad? Gramática española. Todas las palabras que terminan en ar, er, ir son un verbo. Muy bien. De manera que creer es un verbo. Yo creo, tú crees, él, nosotros, vosotros, ustedes y ellos. Y así debe de ser este asunto.
Y esto, hermano, es algo, hermano, que nosotros podemos impregnar a otros. Si yo creo, yo puedo ocasionar que Él, si nosotros creemos, ustedes y ellos, y podemos, hermano, nosotros la fe practicarla como que es un verbo. ¿Cuál es la definición de un verbo? ¿Dónde está? Una acción. Un verbo es una acción. Entonces podemos definir, hermano, que nosotros debemos de tener fe en acción. Amén. Fe en acción. Y lo explica, y al rato lo vamos a ver, Santiago, ¿verdad? Que la fe sin obras, la fe sin acción, está muerta. ¿Ok? Entonces, la segunda palabra del Evangelio es creer. Jesús predicó, el arrepentimiento y la fe. Vamos a verlo, Marcos 1:15. Marcos 1:15. ¿Listos? 1:15. Vamos a leer desde el 14, pues. Dice: después que Juan fue encarcelado, ¿quién vino? Jesús vino a Galilea. ¿Y qué andaba haciendo? Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, que vimos que es el primer fundamento. Y después, ¿cuál es el siguiente fundamento? Creed en el evangelio. ¿Qué les decía el Señor? Arrepiéntanse, y después que se hayan arrepentido, ¿qué tienen que hacer? Creer. Amén. Lo hizo Jesús, lo hizo el apóstol Pablo, Hechos 20:21. Siguió los pasos. Hechos 20:21 dice, aquí está, testificando a judíos y a gentiles acerca de ¿qué? Del arrepentimiento, primer fundamento para con Dios, y de la ¿qué? Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto, hermano, va junto, va ligado. Después de que nosotros nos arrepentimos, después de que damos vuelta, hermano, ¿verdad? Y comenzamos una nueva vida, necesitamos comenzar a creer. Necesitamos, hermano, que nuestra fe comience a avanzar, ¿ok? Entonces, el segundo principio de la doctrina de Cristo, hermano, es la fe en Dios. Ahí en Hebreos 6:1, lo podemos ver, Hebreos 6:1. Recuerde que en temas, hermano, en temas doctrinales, muchos pasajes, así que si puede apuntarlos, excelente, ¿verdad? Dice, y lo vimos hace 8 veces este pasaje, recuerde: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de ¿qué? El fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, ¿y de qué? De la fe en Dios. Fíjese cómo la Biblia los maneja como fundamentos a ambos. Un fundamento es el arrepentimiento, inmediatamente el otro es la fe. No podemos estar bien fundamentados, no podemos estar bien cimentados, no podremos perseverar, avanzar, seguir en la obra del Señor como buenos cristianos si no tenemos fe. Y ahora vamos a ver qué onda con esa fe. Amén. ¿Por qué es el fundamento, hermano, de la vida cristiana entera la fe? Hebreos 11:6 nos lo explica. Vaya conmigo ahí. Hebreos 11:6 nos lo explica. ¿Por qué es importante? Porque es un fundamento importante en la vida del cristiano la fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos aquí tienen fe? Ah, mire, ¿usted le puede agradar al Señor? ¿Y si tenemos fe o no tenemos fe? Se la hermana, más o menos, entonces medio le agradas. Como que le quiero caer bien, dice.
Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y por qué? Porque es necesario, ¿qué es necesario? Que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Pero sin esto, hermano, es imposible agradar a Dios. Ahora, tenemos que entender, hermano, que hay tipos de fe, ¿no? Y también hay niveles de fe, y ahorita vamos a ir viendo todo este asunto. Los tipos de fe, hermano, es la fe, vamos a llamarlo así para fines prácticos, la fe natural. La fe natural sería la fe que salva. La fe que salva. Por fe somos salvos, ¿verdad? Por gracia sois salvos, perdón, por medio de la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Cuando te predicaron el evangelio, te dijeron que hicieras una oración, ¿de qué? Una oración de fe que consistía en una declaración de fe, ¿verdad? En la cual confesabas tus pecados y aceptabas al Señor como tu Salvador, y a partir de ese momento tú eras salvo. ¿Y eso lo creíste o no lo creíste? Lo creíste. O sea que utilizaste fe que salva. Entonces, ¿todos tenemos fe? Todos tenemos fe. ¿Cuántos salvos hay aquí? Todos tenemos fe, ¿verdad? Ahora, la otra es la fe como don del Espíritu Santo. Y esto es otro rollo que lo vamos a ver un poquito más adelante. Amén. Entonces, ¿todos tenemos fe? Todos tenemos fe. Muy bien. Y es un fundamento importante, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Nos vamos a crecer en fe. Le decía que la fe es un músculo. ¿Por qué le digo que es como un músculo? Porque para que se vea bien, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos un poquito de fe. Pero si quisiéramos tener más fe, ¿qué hacemos, Ángel? A ver, muéstranos tu fe. ¿Ah? Y agarramos y... ¿no? Y así hasta que se vea la... ¡Uy, qué fecesota se ve ahí!, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario ejercitar la fe? Porque es importante que estemos bien fortalecidos en la fe. Romanos 1:17, ¿qué dice? Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Cómo está escrito? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué es importante fortalecernos? Porque el justo, ¿qué es lo que le da vida a un justo? La fe. Aquí lo está diciendo claramente la palabra. ¿Qué es lo que le da vida al justo? ¿Cuántos justos hay aquí? Santo Dios. A ver, vamos aprendiendo, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, ¿verdad? Él nos ha justificado. ¿Qué es esto? Que Él agarró toda nuestra bola de pecados y dijo, vámonos al fondo del mar. No se acuerda de lo que hicimos. Eso se llama justificación. ¿Ok? Él no es así como nosotros, ¿no? Como que, acuérdate, ahorita ya muy santurrón, pero acuérdate, ese día que andabas. No, el Señor no se vuelve a acordar de eso. Nos justifica, nos perdona, agarra esos pecados y se acabaron. Él nos pone en condición de justos. Entonces pregunto, ¿cuántos justos hay aquí? Ok. Y entonces, ¿qué es lo que le da vida a un justo? Mas el justo por la fe vivirá. Un justo que no practica la fe es una persona que lo ve muerto. ¿Cómo está? Pues estamos, que es ganancia. ¿Qué es eso? Aunque sea por fe, bien, amén, creyendo que en el Señor tengo un montón de broncas, pero aleluya. O sea, la fe produce hasta actitud.
Amén. Eso. Entonces, nada, hermano, nada podemos nosotros saber ni recibir de Dios, ¿verdad? Sin que nosotros entendamos. Por eso dice Hebreos que es necesario que el que se acerca crea que le hay, ¿verdad? Y es importante que nosotros nos ejercitemos en esa fe para que mostremos vida. ¿Cómo manifiesta vida una iglesia? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Por medio de la fe, hermano, usted ve una iglesia viva, usted ve una iglesia avivada, una iglesia así bien. Porque es una iglesia llena de fe. Amén. Entonces, ¿cuál es la fuente de la fe? ¿Cómo le hacemos? ¿Desde dónde empieza a nacer nuestra fe? ¿Dónde se compra, hermano Moy? ¿Dónde descargamos la app? Lafe.net. ¿Dónde? Está en Play Store, ¿dónde está? Ahí mero. En la palabra del Señor. Amén. La única fuente de la verdadera fe bíblica es la palabra de Dios. Ahora, hay dos tipos de palabras, hermano, griegas para esto, para palabra. Por ejemplo, Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y esa palabra en el griego es logos. Logos simplemente, hermano, se traduce como la palabra escrita. Logos es la palabra escrita. ¿Cuál es la palabra escrita? La palabra de Dios. ¿De dónde nace? ¿De dónde proviene la fe? ¿Qué es lo que hace que yo comience a tener fe? La palabra de Dios. Oiga, pastor, es que yo como que en la fe como que nomás no. Póngase a leer. Es que yo siento que como que yo no tengo fe. Le hace falta ver más Biblia, hermano. Pon atención. Espéreme, hermano. Amén. Ahora, una persona que no lee es una persona que no está conectado, ¿verdad?, a la fuente de la fe. Para comenzar a tener fe, yo necesito comenzar a leer Biblia. Si yo no leo Biblia, dijimos, hermano, que ¿cuál es el alimento? Ya lo aprendimos. ¿Cuál es el alimento del cristiano? La palabra de Dios. Un cristiano se alimenta comiendo la palabra de Dios. Y cuando uno comienza a comer la palabra de Dios, ¿qué empieza a embarnecer? La fe. La fe comienza a crecer. ¿Por qué? Porque yo empiezo a ver historias, porque yo comienzo a creer, porque yo comienzo a ver cosas que digo, Dios empieza, hermano, a hacer obras en nosotros. Eso es logos, la palabra escrita. Amén. Ahora, Romanos 10:4. Romanos 10. Romanos 10:4. Y luego 16 y 17, ¿ok? 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. ¿Para todos? ¿Es para todos? Para todo aquel que cree. Pues sí está para todos, pero solamente aquel que cree puede llegar a obtener. 16 y 17 dice, mas no todos, ¿ya vio?, obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? 17, léalo conmigo. Así que la fe es por el oír, y el oír
por la palabra de Dios. Esta segunda palabra, hermano, es rema. Dijimos por una parte, logos es la palabra escrito. Rema, hermano, por otra parte, es el resultado, hermano, del Espíritu Santo, causando que la Biblia sea viva en nosotros. Rema es una palabra viva. Rema, hermano, lo podemos entender si decimos que, por ejemplo, Hebreos 12, ¿se acuerda que lo vimos hace 8 días, verdad? Que dijimos que, en el tema de Biblia, vimos Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra el alma hasta partir algo así dice, ¿verdad? No me lo aprendí muy bien. Y entonces, rema es la palabra viva. Rema, hermano, es esto: una palabra específica, en un momento específico, para una persona específica. ¿Cómo? Una palabra específica, en un momento específico, para una persona específica. Y esto es, dice, la fe viene por él, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Es cuando yo estoy leyendo así, bien, ¿no? Pero llego a un punto donde se aplica el rema, donde viene una palabra específica, en un momento de mi vida específico. Algo estoy pasando y viene ahí para una persona específica, y dices, el Señor me está hablando. O sea, ¿cómo es posible que yo estoy pasando depresión y estoy leyendo esto y el Señor o sea, esto es para mí? ¿Le ha pasado? ¿A cuál le ha pasado? Si no le ha pasado es porque no ha leído Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Dios tiene una palabra para nosotros todos los días. ¿A cuántos les habló el Señor ayer? ¿Quién leyó Biblia? ¿Quién pudo, el rema? ¿Quién vio esa palabra específica? ¿No? Hoy. Amén. Amén. Entonces, rema es el resultado, hermano, del Espíritu Santo. ¿Quién es el autor de la Biblia? Ya lo aprendimos. El Espíritu Santo. Entonces, rema es el resultado del Espíritu Santo, causando que la Biblia sea viva a nosotros personalmente. Cuando dices, el Señor esto el Señor lo escribió por mí. Esto el Señor lo escribió para mí. ¿Hay alguien aquí que atesora algún texto? Que dice, es que este es mi salmo, por ejemplo, ¿no? Este es mi libro favorito. ¿Quién? A ver, compartan. ¿No? Ni uno. Nadie. Isaías 41:10. Amén. ¿No? ¿Qué dice Isaías 41:10? Amén. Y te agarras de esa palabra y dices, esta es una palabra específica para un momento específico de mi vida. ¿Y para quién? ¿Alguien más? Una palabra que dice, este es mi pasaje. ¿No? A ver allá la hermana Cintia. Josué 1:9. Ese lo compartimos, hermano. A ver. Sí, claro. A ver. Y se lo seco. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya, ¿verdad? Y uno comienza, hermano, a apropiarse.
¿verdad? Josué 1:9, a mí se los he platicado muchas veces, momentos que hasta ha querido botar el ministerio y llega alguien que conozca o no conozca y me dice, mira que te mando, que dejes de andar de chillón, ¿no? Que te esfuerces y seas valiente, no temas ni yo estoy contigo. Y aplica el rema, hermano, amén. Y a mí me gustaría, hermano, que todos tuviéramos, hermano, una palabra. Esto hay que practicarlo, hermano, en la alabanza. De repente la vamos a parar. A ver, hermano, su texto base. Usted debe tener un texto base en su vida, hermano. Una palabra que lo sostenga, hermano. Una palabra que cuando esté gozoso diga, este es esta es base, ¿no? Que en un momento difícil, este es mi. Amén. Hubo un pasaje, hermano, igual, es que hay muchos, ¿verdad? Miqueas 7, 8 y 9. Fue un texto que también en un momento difícil de mi vida, hermano, híjole, o sea, son textos que te levantan. Dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Y hermano, uno se agarra de esos pasajes y no, hombre, hermano. Cuando pasamos lo de mi hermano, el Salmo 121, uy, hermano, uno lo lee llorando. Uno lo lee llorando, hermano. Pero comenzamos nosotros a aplicar, a recordar, hermano, a guardarlo aquí. ¿Sabe por qué no está la palabra aquí? Porque no pasa por aquí. Y si no pasa por aquí, si no estamos leyendo, y si dijimos que el alimento del cristiano es la palabra de Dios, híjole, ¿qué nos está alimentando? ¿Qué nos estamos comiendo? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué está creciendo aquí adentro? ¿Qué está embarneciendo aquí adentro? ¿Fe o qué? ¿O qué? Novelas, chismes, Facebook, ideologías. ¿Qué está creciendo ahí? ¿Qué se está poniendo chonchito? ¿Amén? ¿Está conmigo? Gloria a Dios. Dile que está a tu lado, ya te cacharon, ¿no? Dile a ti también. Amén. Ok, entonces, la fe bíblica, hermano, es una condición del corazón, no de la mente. Porque una cosa, hermano, es estar en la iglesia, ¡amén! ¿No? ¿Cuántos dicen amén? Y así nos la pasamos, ¿no? ¡Amén! Y para todo, ¡amén! ¿Y qué es amén? Así sea. Entonces, hay ocasiones, hermano, que uno pregunta y no tenemos que decir amén. Y sin embargo uno dice amén. Porque a veces estamos mentalizados en que diciendo amén, y está bien. Pero cuando lo crees, cuando no, hermano, la fe es una condición de acá, no de acá. ¿Con qué se cree? Lo dice la palabra, cuando recibiste a Jesús como tu Salvador, Romanos 10:9, ¿qué decía? Porque con la boca se confiesa para salvación, pero ¿con el qué? Con el corazón se cree para justicia. Amén. Nosotros creemos aquí algo, no aquí. Sí, yo creo que a lo mejor algo va por ahí, ¿no? Le voy a pegar al gordo. Eso es acá, ¿no? Pero hay fe, hermano, que es una condición del corazón, que tú sientes aquí como Dios te va a responder, como Dios va a hacer algo. ¿Está conmigo? Entonces, la fe bíblica es una condición del corazón, no de la mente. Es en el tiempo presente, no en el futuro, ¿verdad? Como en el caso de Tomás, si no viere yo los hoyos en sus manos y las heridas en el costado, que yo no vea, ¿no? La doctrina de Santo Tomás, hasta no ver, no creer.
O la otra, ¿no? Que dice, si yo veo si yo viera aquí, por ejemplo, que me saque yo la lotería, creo en el Señor. Pues no creo, ¿verdad? Si yo viera que el Señor me bendijera y me diera grandes cosas, pues yo creería en Él. No, porque es una condición ¿qué? Presente. Es algo del presente, no del futuro. Tú tienes fe ahorita en el que el Señor te va a bendecir, que el Señor te va a sanar. No, pues que me sane. Si me sana, creo en Él. No, así no funciona. Amén. Dice, produce un cambio positivo en la conducta y la experiencia. La fe produce un cambio positivo. ¿Cuántos aquí tienen fe? ¿Y cómo está la conducta positiva? ¿No? Porque vienes y dices, pastor, ¿qué cree que estoy pasando una sesión difícil? Y yo le digo, hermano, vamos a tener fe. Vamos a orar todas las noches, 9 de la noche, usted en su casa, yo en la mía. Vamos a orar, vamos a esperar en el Señor y nos vamos a ver a la semana y vemos qué nos ha hablado el Señor. Amén, amén, pastor. Y a los 3 días, su conducta, su condición es, ya ni voy a ir a la iglesia, porque eso es fe. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues quién sabe, pero fe. Es desfe, dice el hermano, ¿verdad? Eso es algo mental, eso es algo como que sí, vamos a creer, amén, amén. Por todo decimos amén, pero hay que saber decir amén, hermano. Amén. Produce un cambio positivo, hermano, en la conducta y la experiencia. Ahora, muy importante, se basa solamente en la palabra de Dios y acepta el testimonio de los sentidos únicamente cuando esté de acuerdo con el texto bíblico. Está basado en la palabra de Dios, hermano. Hoy han surgido, hermano, mucho, sobre todo de aquel lado, ¿no? Y yo declaro, y yo decreto que viene sobre tu vida. Y dices, amén, aleluya. ¿No? Y tu ganado va a crecer. Y tú, amén, aleluya. Ni burro tienes. O ni perro tienes. Y tú dices, amén, amén. ¿Qué te dijeron? Que mis vacas se van a multiplicar. ¿Cuáles vacas? A veces, hermano, y así, hermano, por eso es muy criticado el Pentecostés. Porque la gente se deja llenar por una euforia que no llega, hermano, a distinguir la voz del Espíritu Santo. Ojo, no estoy diciendo que el Espíritu Santo no nos hable, sí nos habla. Pero hay gente, hermano, que se deja arengar. Que le dices tú, o sea, dice en una ocasión que en una iglesia entró una iglesia pentecostés. Invitaron a un pastor bautista y él entró y dijo, amados, veo un ángel. Y todos, amén. Y este ángel está aquí parado. Entonces, amén. Y este ángel está aquí y los está viendo a todos, amén. Y si ese ángel es el demonio. Y todos se quedaron así como que amén, diría el hermano, ¿no? Tenemos que aprender a distinguir, hermano. Tenemos que aprender. Amén. No nomás esto, hermano, debe de basarse en la palabra de Dios. Debe de estar basado, hermano, la fe debe de estar basada en la palabra de Dios. Y más adelantito vamos a ver un texto muy importante al respecto, ¿ok? Ahora, le decía, ya le enseñé, ya aprendimos que hay tipos de fe. ¿Cuáles fueron los tipos de fe? La fe natural, la fe que salva, por gracia somos salvos por medio de la fe.
Tú recibiste a Jesús, tú tienes fe, punto. Ahora, la fe como don del Espíritu Santo, que le vamos a ver ahorita más al ratito. Ahora, hay niveles de fe, ¿verdad? Si la Biblia, hermano, la Biblia enseña que hay varios niveles o medidas de fe. Mire, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. ¿Cuánto tiempo llevo por ahí? Si me ayudan. ¿Cuánto tiempo llevo? Por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Tú recibiste a Jesús? Tú tienes fe, punto. Ahora, la fe como don del Espíritu Santo, que le vamos a ver ahorita más al ratito. Ahora, hay niveles de fe, ¿verdad? Si la Biblia, hermano, la Biblia enseña que hay varios niveles o medidas de fe. Mire, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. ¿Cuánto tiempo llevo por ahí? Si me ayudan. ¿Cuánto tiempo llevo? $35. Ay, me queda bien poquito. Romanos 12 del 3 al 6. Vámonos rápido. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a ¿qué? Conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a ¿qué? A la medida de la fe. La fe, hermano, hay medidas de fe. Por ejemplo, 1 Corintios 10:13, ¿qué dice? 1 Corintios 10:13. Vámonos rápido, que ya me tardé un montón. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, ¿qué? Más de lo que podáis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor nos pone pruebas de acuerdo a la medida de nuestra fe, ¿verdad? Se le cayó, mana, que se le caiga el pelo, pero como el teléfono, no. O los dientes, pero el teléfono, no, mana, no. Esta hermana siempre se le anda cayendo el teléfono. Hermano Moy, usted ha de gastar mucho en celulares, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Entonces, el Señor pone situaciones en nosotros de acuerdo a la medida de fe. ¿Qué pasaría, hermano, si yo agarro y le digo a Michelle: oye, se nos ponchó la llanta del carro, levanta el carro para que le cambiemos la llanta? Pues no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque aunque sea la herramienta, aunque el gato es el que hace todo, la fuerza que tiene Michelle en su bracito no va a poder levantar ese vehículo, ¿o sí? No se puede. Pero sí le puedo decir: Michelle, mismo caso, Michelle, pásame la llave de cruz. Eso sí lo puede hacer. Y juntos hicimos algo. Le cambiamos la llanta al carro. Pero cuando Michelle esté más crecidita, ahora sí le voy a poder decir: oye, ayúdame. Y lo va a poder hacer. ¿Y por qué ella lo va a poder hacer? Porque ya está más grande, porque ya tiene más fuerza, ¿verdad? Y entonces, hermano, dice la palabra que nos pone, incluso las pruebas son a medida de fe. Vamos a ver. Dios, hermano, nos da a cada creyente medida de fe. La fe, hermano, de hecho se compara a una semilla que tiene el potencial de crecer. Amén. Ejemplos. Niveles de fe. 1, poca fe.
Poca fe sería Mateo 6:30. Vamos a ir rápido. Por ahí van a escuchar enseñanzas donde no, es que no hay niveles de fe. O tenemos fe o no tenemos fe. Estamos aprendiendo tipos de fe. Fe natural, fe como don. Niveles de fe. Vamos a ver. Poca fe. Mateo 6:30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué está hablando aquí nuestro Señor? Está hablando con ese tipo de gente que se la pasa afanado, ¿verdad? Que se la pasan de ansiosos y que solamente están preocupados, aquí lo dice, ¿verdad? Que están preocupados, ¿y qué vamos a vestir? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a calzar? Ese es un tipo de persona que tiene poca fe. Porque lo único que se preocupa es, ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a vestir? ¿Y dónde vamos? No. Y siempre están preocupados y afanados por las cosas materiales. Y el día que pierden el trabajo o el día que pierden cualquier cosita, su fe, ¿qué es? Es poca, es muy débil. Y entonces tienen un Dios como muy, dice el hermano, un diosito, ¿no? Como que no es capaz de suplir las cosas básicas. Amados, Dios es capaz de suplir las cosas básicas de nosotros. Amén. Por supuesto. Yo espero que ninguno de nosotros estemos en este nivel de poca fe. Y que nuestra vida es lo material, y que nuestra vida es qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir. Y eso es todo en la vida. Aquí venimos a esta vida a vestirnos bien, a comer bien. Amén, amén, gloria a Dios. Comenzamos desde el principio, Hebreos 11:1. Abusados. Amén. Poca fe. Ahora, gran fe. ¿Qué es gran fe? Mateo 8:10. Ángel nomás se quedó así. Mateo 8:10. Gran fe. Al oírlo Jesús, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿De qué está hablando? Está hablando de el centurión, ¿verdad? De este hombre romano que se acerca y le dice: Señor, yo tengo un siervo enfermo, está muy enfermo. Y Jesús le dice: vamos y lo sanamos. Y le dice el centurión: la verdad es que no soy digno de que entres a mi casa. No soy digno de que tú vengas a mi casa. No. Pero, fíjese lo que dice: di la palabra, y yo sé que él va a sanar. Vámonos. Ahí sí era amén, hermano. ¿Cómo? No, bueno. Di la palabra y él lo va a hacer. O sea, tú nomás di. Fíjese lo que está diciendo. Tú nomás di: es sano. Y él va a sanar. Hermano, eso maravilló al Señor. O sea, él anda ahí con los judíos y resulta que un romano tenía más fe que todos ellos. Y dice que se maravilló y lo dijo. ¿Qué dijo? Ni aún. ¿En dónde? ¿Y en Israel qué había? ¿Qué había en Israel? Judíos. Y mejor el romano, fíjese: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Señor, solo dilo. Di tu palabra, Señor. Dilo, Señor. Amén.
Eso ya no es a nivel de qué voy a vestir, qué voy a calzar. Eso ya es a nivel de, Señor, yo creo, tu palabra dice. Señor, ayúdame, porque tu palabra dice. Y declaras. Pero ¿cómo vamos a decir tu palabra dice si no tenemos un texto base? Señor, ayúdame, ya no puedo más. Tu palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Tú vas a estar conmigo y yo creo que estás conmigo, Señor. Es muy diferente, ¿verdad? Señor, ayúdame. Tu palabra dice que tú me vas a ayudar, que tú me vas a sustentar, que tú me tienes en tu diestra. Y se agarra de un... Es muy diferente a que no tengamos nada más que, ¿y qué vamos a comer hoy? ¿No? Eso es gran fe. Ahora, también hay perfecta fe. Santiago 2:22. Santiago 2:22. ¿Está listo? Pregunta, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿De quién estaba hablando aquí? De Abraham. Y es que, hermano, y lo veíamos hace rato, fe en acción. ¿Qué es esto? Dijimos que fe es creer, y las palabras que terminan en ir son un verbo, y un verbo es una acción, de manera que la fe es acción. Yo no puedo decir creo y no hago nada. La fe sin obras es muerta. Y Abraham, hermano, es un tipazo. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Fíjese, y la fe, ¿qué pasó con la fe de Abraham? Se perfeccionó, la perfecta fe. ¿Por qué se perfeccionó la fe? Por las obras. Abraham, hermano, es un hombre que Dios le dijo, Abraham, salte de tu casa. Sí, Señor, vámonos. Y se fue. En el camino, oye, Abraham, ¿dónde vas? No sé, me dijeron que me saliera de mi casa. Y un obediente. ¿A dónde vas? No sé. En el camino a ver si me dicen a dónde voy. Se salió. A veces te dicen, deja a ese vato que no te ama y ¡ay! Me muero sin él. Manches. Y dices amén. ¿No? Salte de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Que yo te diré, no le dijo a dónde. Abraham, salte y vete a... No, a la tierra que yo te diré. Ah, sale, Señor. ¿A dónde vamos? Sepa la bola. Fe. ¿Se da cuenta? Y luego Abraham, él ya estaba grandecito, estaba tristón, un día andaba ahí tristeando porque su esposa tenía un problema. ¿Qué tiene la esposa? Era estéril, no podía tener hijos. Dice, Abraham, tranquilo, tú vas a tener un hijo y tu hijo va a ser el heredero. De él van a... No, hombre. Si pueden contar la arena del mar, así van a contar tu descendencia, Abraham. Aleluya. Amén. Y pasa el año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 15 años. ¿Quién seguirá creyendo? 20 años, 21 años, 24 años. ¿Cómo estaríamos? Llenos de fe, perfectos en la fe. Y llega el año 25 años después, Dios le cumple la promesa. Y viene el hijo llamado Isaac. Por fin lo tienes, algo que tanto esperaste. Y te dices, y luego viene el Señor, Abraham, dame a tu hijo Isaac, súbelo al monte y dególlalo. ¿Qué haces? ¿Qué hizo Abraham? Muy de mañana,
Agarró su burrito, agarró al niño, vámonos. ¿A dónde vamos? Le dijo el niño, ¿no? Y él le dijo, a matarte, hijo. ¿No? Vamos a ofrecer sacrificio. ¿Y el cordero, papá? ¿Qué le dijo? Tú eres el cordero, chamaco, cállese. ¿Qué le dijo? Dios proveerá, hijo. Fe en acción. Él creyendo. O sea, él decía, pues no creo que Dios quiera que mate a mi hijo. Pero bueno, vamos a obedecer. La fe produce obediencia. Amén. Y llega, amarra al chamaco, mano acá, agarra el cuchillo y se oye una voz: detén tu mano, porque ya he visto. Porque no me rehusaste a tu único, a tu hijo. Y lo explica el autor de Hebreos. O sea, a ver, otra vez, no podía tener hijos. Le dan al hijo y le dicen que en él le iba a ser llamada descendencia, le iba a ser dada descendencia. En él, en Isaac. Pero ¿y si lo mataba, entonces de dónde iba a venir la descendencia? ¿De otro? No, le dijeron que de él. Entonces, ¿por qué Abraham no estaba dispuesto a matarlo? Porque dice Hebreos que él sabía que aún de los muertos lo podía traer a vida. ¿Por qué querrá que lo mate? No sé, pero seguramente me lo va a revivir. ¿Por qué? Porque él me prometió, y si él me prometió, yo le creo. No te pases. Ese es un nivel de fe increíble, no razonable para nosotros. Nosotros, ay no, nosotros como quiera, pero ellos son criaturas. No, ¿cómo crees? Yo no creo en ese Dios sádico que quiere que mate a mis hijos. Yo tampoco. Abraham tampoco. ¿Qué crees? Pero es un fe, hermano, ese nivel de fe es irracional al hombre natural. No le agarra la onda. Y muchos quieren decir, no, ¿qué le pasa a ese Dios? Oye, no, tan loco ese pastor, ¿cómo cree que...? Hermano, si Dios lo prometió, lo va a hacer, aunque parezca lo contrario. Así ya digas, no, ya no hay manera que el Señor me saque de esta. No tientes al Señor. Pero para eso es tener un nivel de fe, ¿qué? Perfecta fe. Amén. La última y nos vamos. Esta es la fe como don del Espíritu Santo. Toda fe. Toda fe. Primera a los Corintios 13:2. Primera a los Corintios 13:2. Vamos a leerlo desde el 1. Desde el 1, ¿le parece? ¿Dónde está Tony por ahí? ¿Alguien ve a Tony? No, Tony. Vente, hijo, por favor. Toda fe. Dice la palabra. Si yo hablase lenguas, ¿de qué está hablando aquí el apóstol? ¿Qué está describiendo? ¿Qué está describiendo? ¿Sabe o no sabe? Está hablando de los dones del Espíritu Santo y los está describiendo. Los está nombrando uno por uno ahí. Y menciona uno, un don del Espíritu Santo. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, está nombrando los dones del Espíritu, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y viene aquí, y si tuviese toda fe, o toda la fe, y si tuviese toda la fe, ¿a qué nivel está la fe como don del Espíritu Santo? Aquí lo dice. Si tuviese toda la fe, de manera que ¿qué? La fe como don del Espíritu Santo es capaz de ¿qué? Léalo, de verdad, sí sucede. Si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Ahora sí se la fumó el pastor.
¿Cómo crees que vas a trasladar un monte? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo al respecto? Si tuvieres fe, ¿qué tamaño? Le dirías a este monte, échate al mar. ¿Y quiere al monte? Pero ese es un nivel de fe ya. O sea, si el de Abraham te costó trabajo, o sea, si el de Abraham dijiste, ¿cómo crees que va? La fe como don del Espíritu Santo es una fe que, por ejemplo, es una fe. A ver, pregunta. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, ¿sí o no? ¿Cómo vino? ¿Como Dios o como hombre? Como hombre. ¿Jesús en la tierra era Dios? Sí. Abusados. Vino como Dios, se hizo carne. Y estando aquí en la condición de hombre, era un hombre. Abusados. Era hombre aquí, ¿verdad? Y como hombre, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y un hombre lleno del Espíritu Santo tiene el don de fe. La fe natural para ser salvo, pero lleno del Espíritu, el don de fe. Y el don de fe es capaz de cosas como, por ejemplo, dice que Pedro, cuando lo iban a arrestar, agarró, sacó la espada. ¿Y qué hizo? ¿No? Se transformó en Daniel Arismendi, ¿verdad? Y le mochó la oreja. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Agarró la oreja y se la pegó. Ah, pastor, es que Él es Dios. O sea, Dios puede hacer ese tipo. Estaba en condición de hombre. Si tú dices que es que Él era Dios, es que Él, hermano, estás en otra doctrina completa. Donde dice esa doctrina que nuestro Señor Jesucristo vino aquí a hacerla de teatro. Que porque Él, siendo Dios, a Él no le dolía nada. A Él nada más así como que fingía. Porque pues Él es Dios. ¿Qué le puede doler? Él nomás fingía y así sangraba. Porque Él es Dios. Vino como verdadero hombre. El sacrificio de Cristo fue verdadero, hermano. Le dolió de a de veras, sangró de a de veras y sanó de a de veras, porque tenía el don de fe, un don que da el Espíritu Santo. Y tú puedes ver a Pedro, hermano, también lleno del Espíritu Santo, con el don de fe, que iba a la iglesia y se encuentra ahí a un cojito. ¿Qué le dice el cojito? ¿Qué quería el cojito? ¿Qué quería? Y este hermano habla de la tristísima condición de la gente, hermano, que era más importante para el cojo tener. Yo digo, ¿qué es lo que más quisiera un paralítico? Caminar. Ahora, ¿dónde estaba? En la puerta del templo. ¿Qué estaba pidiendo? Limosna. Hermano, teniendo acceso a cosas tremendas, a veces lo que queremos es migajas, limosnas. Y acostumbrado a eso, el hombre está ahí y ve a Pedro y le dice: una limosna. ¿No? Y dice Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre del Señor. ¿Y qué pasó? Se paró el cojo y hasta bailar se puso. Aleluya. Y
Pedro se metió a la oración y ahí lleva el otro danzando, aleluya. Oye, cuando no, pues, y de repente los usas, pues, te estás quemando. Pablo, hermano, Pablo estaba en un sermón, ¿no? Como los que da el pastor, ¿no? Que ya llevaba ahí horas. Y por ahí viene Eutico que se durmió, hermano, estaba sentado en la ventana. Y dice, así dice, que alargándose la prédica, como la de hoy, dice que el Eutico le empezó a dar sueño. La verdad que no estaba sentado en la ventana, en un piso alto, y le ganó el sueño. Aguas a los que se duerman, porque yo no sé si tenga el don de Pablo de resucitar, ¿eh? Y se queda dormido y se cae y se muere. Se baja Pablo rápidamente y lo agarra y levántese en el nombre del Señor, ¿no? Y lo regañó, no se me duerme en la prédica. Esos niveles de fe son otra cosa. Ahora, ¿están a tu alcance? Sí, siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando lo comparas y dices, el hermano que se preocupa qué voy a vestir, qué voy a comer, con él dices, no manches, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Y esto, hermano, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía que la gente se acumulara en las iglesias para escuchar? Esto, los milagros, los prodigios, las sanidades, hacía que la gente corriera. Vamos, vamos, ahí está pasando algo bien loco. Porque la fe es verbo. Yo creo. Y cuando yo creo, cuando yo creo y pasan cosas sobrenaturales, tú crees, y él, y ellos, y vosotros. ¿Se da cuenta? Vamos impregnando a todos de lo que tenemos. Si uno aquí, uno solo, orara, danzara, alabara a Dios, así genuino, hermano, así, mire, todos se me contagian y fluye, hermano, y no, hombre, y cosas poderosas suceden en la alabanza. Póngase en pie. Ahora sí ya termino. ¿Cuál es la mentira más grande de un pastor? Con esto termino, ¿verdad? ¿A cuántos les gustó la fe? ¿Y cómo me apropio de ella? ¿Cuántos quieren esa fe? ¿Cómo la agarramos? ¿Dónde bajo la app? Amén. Le voy a leer unos pasajes. Segunda a los Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son para en el sí, en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cuando tú detectas un rema, ya vimos que es rema, tú a ese rema le dices amén. O sea, así sea. Dios te da una palabra y tú dices amén, así sea, y lo crees y lo abrazas y te apropias de ello. La fe la agarras. Porque imagínese, ¿no? Pedro diciéndole al cojo, no tengo, fíjate, ponga mucha atención, ¿cómo fue el milagro? Le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y le dijo, levántate en el nombre del Señor. Le dijo. ¿Y si ese no se para? Porque la fe es, dijimos, acción, ¿verdad?
Pablo, hermano, en una ocasión ahí predicando, dice, y viendo que había fe para hacer milagros, también la fe se detecta. La fe es un momento cuando tú ves y dices, aquí hay fe, aquí puede pasar algo, y ¡pum!, lanzas la palabra, pero tienes que agarrar esa palabra. Si yo te dijera, hermano, aquí hay uno de 500, toma, ven y agárralo. Mira, así, corriendo, hermano, 4 aquí peleándose por él, o más, dice la hermana. Y cuando viene una palabra, hermano, porque Dios nos habla todos los días, ya lo vimos, rema, palabra viva y eficaz, y viene una palabra, y tú te apropias, dices, amén, lo creo. Alguien te dice, me siento mal, Dios te va a sanar. Tú, a lo mejor, esperemos. No, ni esperes. No, es que el Señor no ha querido, y así ya llevo 40 años y ya me acostumbré. Eso se llama poca fe. ¿Crees que el Señor lo único que puede hacer es medio darte un calzado y medio darte un vestido? Y eso cuando tengas trabajo, cuando no, ruégale al Señor que comas. Eso es poca fe. Ya vimos los niveles de fe. Amén. Salmo 37:5. ¿Cómo me apropio de la fe? Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. ¿Qué necesito hacer para que Él haga? Confiar en Él. Amén. Santiago 1:3-4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba también produce, sabiendo que la prueba de vuestra fe, la fe es puesta a prueba, y esta produce paciencia, y me voy apropiando y la voy ejercitando. Y empecé con poca fe, después tengo gran fe, después tengo harta fe, toda fe, hasta llegar, hermano, al nivel del don espiritual. Por eso es que es un músculo. ¿Cómo empieza? Pequeñito, así como ve aquí, ¿verdad? Y toda fe, hermano, es cuando usted dice, vámonos, ahí viene Don Pablo. Primera Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos que pedir cosas conforme a la voluntad de Dios. Y si hacemos eso, Él nos oye. Y si Él nos oye, Él nos da una respuesta. Y al recibir respuesta de Dios, nuestra fe, ¿qué hace? La fe va creciendo. Amén. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer, hermano, para ir fortaleciendo la fe? ¿Cómo vamos a hacer? Ejercite, coma, hermano. ¿Está leyendo? Porque si no está leyendo, va a estar bien desnutrido, hermano. Y cuando llegue una prueba, imagínese, y usted todo abusados. Amén. Pregunta incómoda. ¿Cuál es tu nivel de fe? ¿Poca fe? ¿Gran fe? ¿Perfecta fe? ¿O toda fe? Oramos, hermano, cierra tus ojos y vamos a pedirle a Dios. No pasa nada si tienes poca fe, lo importante es que tengas fe. Pero Pedro, que levantó al cojo en la puerta, ¿cómo inició? Con poca fe, ¿sí o no? ¿O no negó al Señor? Oye, ¿tú vienes con el Señor? No, ¿cuál? No, ni lo conozco. Sí, nosotros te vimos con Él. Que no. Sí, hasta hablas igual que Él. ¡Oh, que no! Y vámonos. ¿Eso era gran fe? ¿Eso era toda fe? ¿Qué era?
poca fe. Pero ¿qué hizo? Hasta que llegó. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor. Yo quiero llegar a ese nivel. ¿Cuántos más quieren llegar a ese nivel? Pues vamos a orar. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, poderoso Dios, porque tú eres bueno, Señor, y porque tu palabra nos enseña, Señor, acerca de la fe que debemos tener o que estamos teniendo, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por el regalo precioso de tu Hijo Jesucristo, y queremos pedirte en el nombre de Cristo Jesús que tú nos ayudes, Señor, a crecer en fe. Tú conoces, Señor, nuestra fe. Tu palabra enseña que tú, cuando nos das una prueba, la das a medida de nuestra fe. Del tamaño de nuestra fe son las pruebas que tú nos das, porque tú sabes, Señor, que vamos a poder salir de todo ello, mi Dios. Pido en el nombre de Cristo Jesús que tú nos ayudes, Señor, a ir creciendo, a ir avanzando, Señor, en nuestra medida de fe. Que si comenzamos, Señor, con poca fe, comencemos, Señor, a avanzar, a crecer, Señor, de manera que podamos seguir adelante, Señor, creciendo en la medida, Señor, de esa fe. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos ir avanzando, Señor, a medida de tener gran fe, a medida de tener perfecta fe, Señor, y que algún día, Señor, podamos, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, tener toda fe, de tal manera que podamos hacer las obras, Señor, que hacía nuestro Señor Jesucristo, que hacían aquellos apóstoles, Señor, llenos, Señor, de tu presencia, llenos del Espíritu Santo, mi Dios. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que seas tú obrando, Señor, en cada uno de nosotros. Te pido que seas, Señor, trayendo tu palabra, Señor, ese rema, Señor, esa palabra, Señor, sobre cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros podamos apropiarnos de una palabra tuya, Señor, y nos tomemos de ella y avancemos en ella, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Te pido que seas tú obrando, Señor. Ayúdanos, Padre, a pertenecer. Para poder tener ese nivel de fe, debemos de comenzar con poca fe, y para comenzar con poca fe tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Tenemos que apropiarnos de Jesús como nuestro Señor. Si tú quieres que Jesús sea tu Señor, si tú quieres que Jesús sea tu Dios, tu Salvador, tú tienes que hacer esta oración conmigo y decir: Padre, repite conmigo esta oración. Si no la has hecho, y si ya la hiciste, acompaña a alguien que no lo ha hecho a hacerla y di: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el regalo de Cristo Jesús. Entiendo que mis pecados lo llevaron a la cruz, y también entiendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que es la fuente de fe. Jesús, entra en mi vida. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y que a tu lado pueda crecer en la fe que tú me das. Gracias por el regalo. Amén. Gloria a Dios. Da un aplauso al Señor. Cristo vive, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.